no puedo escuchar, no puedo hablar bien, o alguna incapacidad. También en algún momento tuve y vi esa gran oportunidad de, de un gran trabajo que no llegó, que estuve a punto de tenerlo y no llegó, o que si lo tuve, lo perdí, cuestiones de pandemia, o cierta situación que hizo que no tuviera ese trabajo. Ven Espíritu Santo y muéstranos esas situaciones en las que hemos sentido que nos hemos quedado sin algo que amábamos en demasía, en lo que estábamos tan apegados que nos sentimos vacíos y desnudos sin esa seguridad. Quizá esa separación de mis padres, o el irme a vivir a otro lado fuera de mi casa, fuera del seno de mi familia, el arreglármela solo cuando me fui a estudiar a otra ciudad y tenía miedo, me sentía solo. O por el contrario, sentía que ya tenía la felicidad lista y que ya iba a ser ese hombre, esa mujer que había encontrado su pareja, y terminó siendo esa relación completamente diferente a lo que pensé y se volvió una cruz para mí. Y el terminar esa relación me dejó sin nada, Señor. Quizá también el perder algo muy preciado, el experimentar un robo, un rapto, un secuestro, un atraco, en el que me despojaron de algo material que tenía mucho significado para mí. O quizá también esa discusión con ese amigo del alma, con esa amiga, en la que me sentí traicionado, traicionada. O quizá también, Señor, ese momento en el que esperaba tanto, tanto, tanto de esa persona a quien yo amaba, a ese amigo al que yo amaba tanto que lo terminé idealizando. Y cuando me decepcionó, me sentí tan defraudada. Y esa amistad perdida o acabada, o esa amistad enfriada, ha representado un duelo muy grande para mí. Señor Jesús, te entregamos estos dolores que hemos vivido, el cambio de mi universidad, el cambio de colegio, el cambio de casa, las diferentes dinámicas que he vivido en mi hogar, si mis papás se separaron, se volvieron a casar, con quién me dejaron, quién me cuidó, mis abuelos, mis tíos, mis padres, mi padrastro, mi madrastra, el adaptarme a hijos de las parejas de mis padres y tener hermanastros y sin ninguna opción tener que convivir con ellos cuando no quería eso, Señor. El cambio de ciudad, los viajes abruptos, los abandonos de mis padres. Quizá entendimos esos abandonos, entre comillas, entendimos eso como un rechazo, como un abandono, cuando se tenían que ir a trabajar y nos dejaban con un cuidador o con otro miembro de la familia, pero nosotros los queríamos a ellos. Quizá ese amigo, esa amiga que se alejó sin ningún motivo, que en el que ahora añoramos esa cercanía que antes teníamos. Ese novio o esa novia que nos traicionaron, que nos engañaron. O ese duelo en el que también nos sumergimos cuando nosotros mismos no damos, entre comillas, la talla que queremos dar por nuestras expectativas malsanas y nuestros estándares en los que nos hemos encasillado. Piensa quizá en esa materia que perdiste y te dolió mucho, en ese trabajo en el que sientes que pudiste dar más y no diste esa milla extra porque no pudiste, o porque
el medio no se te facilitó, porque muchas personas también fueron piedra en el zapato para ti, porque querías sobresalir y no tenías, y tus inseguridades te ganaron y no sabías cómo o por qué, o cuando estabas hablando en público y te trabaste, cuando eras adolescente, cuando experimentaste la discriminación o la exclusión. Señor Jesús, te entregamos todos esos duelos y queremos que nos lleves a ese momento y pensemos cómo fue que lo pudimos procesar. Si fue que nos quedamos callados y simplemente cerramos la cortina de la casa para que el sol no entrara y la herida se quedó oscura y se olvidó e hicimos como si nada hubiese pasado, como si nada nos hubiese afectado. Pero nos volvimos retraídos, nos volvimos tímidos, nos volvimos fríos o tenemos miedo y generamos apegos inseguros con las personas que queremos y decimos amar, porque a la vez que queremos acercarnos a ellos, los terminamos alejando por miedo a que nos hieran. O incluso también, Señor, todo lo contrario, igual lo ocultamos, pero hicimos como si nada pasara y seguimos sonriendo y con sentido del humor y consiguiendo nuevos amigos y nuevos amores y nuevos trabajos. Y lo que hacemos es acumular experiencias y viajar y escapar, Señor Jesús, escapar de nuestra realidad, huir. ¿Cuántas veces hemos tenido esa sensación y lo hemos hecho de huir? Oh Señor Jesús, también me dediqué y me refugié en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida cristiana, en mi grupo juvenil, para olvidar. Pero ese dolor está ahí. Pensemos en todas esas situaciones que nos han sucedido, en que han implicado duelos para nosotros y cómo lo hemos procesado, ahí con los ojos cerraditos. Sin dejar de clamar Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, pasa por aquí, Señor. Pasa tu mano sanadora. Señor Jesús, reconozco que muchas veces me encerré en mi cuarto. Estaba solo, sola antes de dormir y lloraba. Miraba y decía, ¿qué voy a hacer, Señor? O incluso cuántas veces también tuve ganas de irme y de morirme por ese duelo que estaba viviendo, por creerme en ese hueco y pensar que la vida se acababa ahí, que incluso no iba a tener más amor. Espíritu Santo, muéstranos las veces que también renegamos de nuestra vida y que inclusive renegamos contra ti, contra Dios. Y no nos dimos cuenta que somos los más afortunados por el don más preciado que es nuestra vida y nuestra libertad. Ahora puedes imaginarte cómo todo ese dolor y todas esas reacciones que tuviste en ese momento, viene nuestro Señor Jesús y viene como con una bolsa para que tú le entregues todo ese dolor que está en tu corazón y se lo entregues en sus manos, que Él lo lleva a esa bolsa. Y Él va cargando con esa bolsa en su espalda. Entrégaselo al Señor Jesús. Mamá, pero está caliente, no me pueden decir así. Te lo entrego, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Te entrego, Señor Jesús, mis purezas y mis impurezas, mis oscuridades, pero también te entrego mi luz,
mis defectos, pero también mis virtudes. Todo lo que soy, Señor, gracias por recibirme. Gracias, Señor, por mostrarme mis heridas. Y gracias, Señor, también por mostrarme las tuyas, porque tú también pasaste por un calvario y por una pasión. Y al ver tus cicatrices y al contemplarte en esa cruz, puedo ver gloria. Y sé y soy consciente que esas cicatrices también me las vas a dejar a mí para recordar todos los días que tengo signos visibles de tu gloria en mi vida y que con ellas también puedo pasar de la muerte a la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya aquí tenemos a nuestra invitada de la noche. Ya llegó el día de hoy, así que estemos todos dispuestos para empezar este espacio. Los que puedan prender sus cámaras, bienvenidos. Los que no, bueno, que estén muy atentos por ahí para poder empezar. Por aquí está Scarlett Rúa, bienvenida. Quiero que no sé, en un minutico nos puedas contar un poco más sobre ti, quién eres. Claro que sí, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bueno, qué alegría estar aquí, una invitación del Señor, también de una misionera muy especial que quiero mucho, que es Mari. Bueno, feliz de ver cómo el Señor se vale de todo, ¿cierto? Se vale de estos medios para que también su palabra, para que también su amor se siga transmitiendo a cada uno de nosotros. Mi nombre es Scarlett Rúa, vivo aquí en Palmar de Varela, por gracia de Dios. Bueno, este año voy a cumplir 10 años de haber vivido mi primer retiro de conversión, 9 de consagrada, muy contenta, muy feliz. Feliz de compartir con ustedes, de conocerlos, así sea de pronto por cámara, y yo veo algunos por cámara, otros en sus foticos, pero muy contenta de ver cómo el Señor hace nueva todas las cosas. Preparando esta charla, yo decía, Dios mío, ¿será que estoy preparada de verdad para vivir un duelo? Porque siempre le he dicho al Señor en todo este proceso que he sentido que Él ha sido muy bueno conmigo y ha permitido cruces y ha permitido dificultades, pero yo siempre he dicho, Señor, yo sé que esta no es la que tú quieres, o sea, en el sentido de que siento que esa cruz mayor todavía no ha llegado, pero esas pequeñas cruces, esas pequeñas situaciones que podemos vivir en nuestra vida, la pérdida de algún ser querido, la pérdida incluso de cosas materiales, nos van preparando para esa cruz verdadera que es la que nos va a llevar al cielo algún día a encontrarnos con el Señor. Aquí tienen una amiga más, misionera, soy, bueno, hija. Por gracia de Dios también mi familia está en la comunidad, servimos aquí en la localidad de Palmar y bueno, cuando quieran venir, aquí tienen una casa a la orden, una amiga a la orden, en lo que necesiten, pues vamos a estar apoyando. Y después de Dios. Nadie como María. Bueno, entonces Nadie vamos a como iniciar. María, muchas gracias. Nadie como María. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Entonces vamos a seguir en esta tónica de oración y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que siga sanando nuestro corazón. Porque te necesitamos, Señor, como lo dices en tu palabra, sin mí nada bueno podéis hacer. Hoy, Señor, te decimos que queremos que vengas a nuestro corazón, queremos que vengas a morar, Señor. Te necesitamos, te clamamos, te llamamos, te amamos. Y abrimos, Señor, nuestro corazón, esa pequeña casita donde tú quieres habitar, donde tú quieres morar, para que seas tú, Señor, sanando, para que seas tú, Señor, llevándote todo aquello que impide que el alma vuele a ti. Todo aquello, Señor, que quizás estanca nuestra vida espiritual. Ven, Señor Jesús, tú eres la respuesta, tú eres el médico por excelencia. Por eso te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta noche, que sigas tocando nuestro corazón, que nuestros oídos, que todos nuestros sentidos, Señor, puedan rendirse ante ti, que tengamos la mejor disposición, no solo física, Señor, sino también una disposición entera del alma para poder recibirte a ti. Dulce Madre, guarda a tus hijos, a estos pequeños en tu corazón, mamá.
Háblanos al corazón también, María Santísima, porque sabemos que donde está Cristo, ahí estás tú. Por eso te pedimos, mamá, que vengas, que nos enseñes. Si estamos pasando quizás por alguna situación dolorosa, de tristeza en nuestro cuerpo, en nuestra alma, si quizás incluso toda esta situación actual ha hecho que decaigamos quizás espiritualmente, te pedimos, mamá, que vengas a reconfortarnos, a levantarnos y a llenarnos de esa gracia de Dios, mamá, ese amor maternal que tú tienes con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, quiero que en el transcurso de esta charla pensemos un poquitico en qué es eso que todavía necesita ser sanado en mi corazón y en mi alma. ¿Qué es aquello a lo que quizás me puedo aferrar, ya sea materialmente, a una persona, alguna cosa, que me impide que Dios entre en mi corazón, que impide que Dios me sane? Y a lo largo de la charla vamos a hacer unas actividades para que para que nosotros podamos desprendernos de eso y así como hacían ahorita en la actividad, poder dárselo verdaderamente al Señor, porque el Señor nos quiere libres. Entonces, la charla es cómo vivir un duelo en el Señor, ¿cierto? Cómo sanar ese duelo en el Señor. Y yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos vivido o hemos tenido situaciones donde hemos llorado, hemos tenido situaciones donde nos hemos sentido quizás tristes, donde nos hemos sentido quizás que no podemos más. Nunca tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor, nunca, porque sabemos que el Señor en la cruz lo dio todo por amor a nosotros. Y la tristeza o digamos los momentos de dificultades, aunque el Padre Celestial quisiera evitarlo, nosotros muchas veces sufrimos. ¿Por qué? Por nuestra libertad humana, por el libre albedrío. Un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, un padre siempre va a querer encaminar a sus hijos por este camino de felicidad, pero nosotros muchas veces quizás a causa de nuestra desobediencia, quizás incluso a causa de las consecuencias del pecado original, escogemos los caminos que nos llevan a la tristeza, escogemos los caminos que incluso generan en nuestra alma un vacío, una ausencia, que como lo dice la canción de la hermana Glenda, solo el amor de Dios puede llenar. Y yo quiero decirte que si de pronto hoy tú estás pasando por algún momento de tristeza, que si de pronto hoy tú has llorado y nadie lo sabe, y quizás ni tu familia ni tus padres saben que de pronto amaneciste triste o anoche al acostarte lloraste o incluso en el transcurso del día unas lagrimitas salieron de tus ojos, no te sientas mal. Porque nuestro Padre que está en el cielo sí nos comprende, nuestro Padre que está en el cielo está siempre con nosotros, pero Dios quiere sanarnos. La tristeza es algo que humanamente nosotros lo experimentamos cuando de pronto parte un ser querido, cuando de pronto vivimos alguna situación difícil en nuestra familia, alguna diferencia con algún amigo, de pronto en la universidad no nos fue bien, en el trabajo me quedé sin trabajo, no sé, por muchas realidades nos podemos sentir tristes. Y la tristeza no está mal. ¿Qué es lo malo? Apegarnos o aferrarnos o quedarnos siempre en esa tristeza. ¿Es normal sentir tristeza? Sí, por alguna razón, por quizás muchos motivos, pero no está bien quedarnos siempre en esa tristeza porque recordemos que Dios en el Evangelio quiere que nosotros seamos felices. Dios en el Evangelio nos va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Dios nos creó, dice el Catecismo, para amar a Dios, para ser felices. Y amando a Dios es que verdaderamente vamos a ser felices. Porque teniendo la capacidad de amar a Dios, vamos a ser capaces de amar a aquellos seres queridos que el Señor nos ha regalado. Incluso aquellos que en algún momento quizás compartimos y que ya quizás hoy no están. Por alguna enfermedad, quizás por alguna pandemia, quizás porque se fueron lejos, por muchas razones. Pero el Señor permite la tristeza para que nosotros nos encontremos con Él. No se puede superar la tristeza huyendo de ella. No se puede superar la tristeza huyendo de ella. ¿Cómo así? Es necesario que nosotros digamos, bueno, seamos honestos con nosotros mismos.
Yo en estos momentos quizás estoy viviendo un ejemplo, una situación de tristeza, una situación de pronto donde en la universidad me ha ido mal, o donde laboralmente perdí un trabajo, o donde perdí de pronto mi mascota, o donde quizás tengo un familiar enfermo, varios familiares enfermos, la situación actual que estamos viviendo, no lo sé, pero no podemos salir de la tristeza huyendo de ella, no. Necesitamos de quién, de nuestro Señor Jesucristo, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos sane, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos ayude a vivir ese duelo, y una vez viviendo ese duelo con Jesús, nosotros podamos decir, Señor, en ti, bajo tu presencia, he sanado. Y quiero que hagamos un ejercicio, y he colocado 2 citas bíblicas. La primera es el Evangelio de San Juan, capítulo 1 en adelante, el capítulo 1 en adelante. Y quiero resumir este pequeño evangelio porque es la resurrección de Lázaro. San Juan 1 en adelante. Nos damos cuenta cómo María y Marta, hermanas de Lázaro, no estaban con el Señor. Y cuando llega el Señor, ya su hermano había fallecido, ya Lázaro había muerto, y cuando llega el Señor, le reclaman, si hubieras estado aquí, mi hermano se habría salvado, no se habría muerto, en pocas palabras para resumir el Evangelio. ¿Y qué nos deja este Evangelio de pronto meditándolo? Dios mío, si tú no estás en nuestras vidas, si tú no estás en los momentos de dificultad, porque no es solo invitar a Cristo en los momentos de gozo, no es solo invitar a Cristo en los momentos donde estamos bien espiritualmente. No, Jesús es nuestro amigo, Jesús nos conoce y Jesús quiere estar siempre con nosotros. Yo no puedo hacer partícipe de Jesús solo en los momentos de alegría y gozo de mi vida. Tengo que hacer partícipe también en los momentos de dolor y saber que si yo lloro, Cristo también llora conmigo. Que si yo sufro, Cristo también sufre conmigo, porque el amor de Cristo lo supera todo, porque Cristo es ese Padre que siempre está pendiente de las necesidades de sus hijos. Cristo es ese amigo fiel. Entonces, en este evangelio nos damos cuenta cómo se vive un duelo sin Dios. Cómo se vive un duelo sin Dios. Cuando llega Jesús, que es lo que quizás nosotros muchas veces también hacemos, servimos a Dios, soy consagrada, soy consagrado, pertenezco a la iglesia, a la comunidad, le sirvo al Señor, pero cuando llegan los momentos de dificultad le pregunta al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te predico? ¿Por qué a mí, Señor, si de pronto yo te canto, si yo llevo una vida coherente? Muchachos, de pronto hemos escuchado esta frase, digamos, no es un por qué, sino un para qué, ¿cierto? Y espiritualmente debemos llevarlo a, ¿cuál es tu propósito, Señor, conmigo? ¿Cuál es tu propósito, Señor, a través de esto que estoy viviendo, de esto que estoy padeciendo? Y Marta y María quizás en el momento no comprendían que el plan de Dios era que Lázaro muriera. ¿Para qué? Para que a través de esa muerte el Señor se glorificara, y no a través del milagro que Él hizo, sabiendo que el Señor puede hacer tantos y tantos milagros, los que Él quiera, sino para que su gloria creciera aún más y le diera gloria al Padre. Y para que incluso a través de eso que Él permitió en Lázaro de morir y luego resucitar, mucha gente creyera. ¿Cuántos de nosotros quizás a través de un dolor no hemos conocido al Señor? ¿Cuántos de nosotros quizás a través de esa situación difícil que vivimos, fuimos a un retiro y nos encontramos con el Señor? Bendita sea esa dificultad que me llevó a conocer el amor de Dios. Bendita sea esa dificultad que me llevó a enamorarme de Dios, a despojarme, a desnudar mi alma y decirle, Señor, aquí te conozco. Señor, me está pasando esto. Señor, vivo esto. Y a través de esa sinceridad de tu corazón, de desnudar el alma, el Señor nos ha sanado. Cuando uno vive un duelo sin Dios, por eso Cristo, yo miraba el nombre de la charla y yo decía, es que Cristo es la sanación. Es que Cristo es la sanación incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y yo no sé si de pronto tú has perdido algún ser querido, si de pronto has perdido alguna mascotica que querías mucho, que apreciabas mucho, incluso algo material. Pero yo te digo, el Señor lo permitió porque tiene en ti un propósito. Y no solo en ti, sino también a través de tu familia. Y porque incluso a través de ese desprendimiento, el Señor quiere hacer de nosotros obra nueva. Me acuerdo que preparando la charla, escuchaba un audio de la hermana Glenda, muy bonito,
Y ella contaba la historia de 2 monjes sacerdotes que fueron una vez a un pueblito muy pobre, no sé si de pronto alguno escuchaba esta historia, y fueron a un pueblito muy pobre y llegaron a una aldea, a una casita muy pobre. Y los sacerdotes, había un sacerdote joven y uno bastante mayor, y el sacerdote mayor empezó, bueno, los invitaron, padre, vengan, quédense, y listo, se quedaron los sacerdotes. Era una pareja de esposo con 3 niños, y tenían una sola vaquita. Esta vaquita que ellos tenían producía leche, los hijitos vendían los quesos en el pueblo, con eso, mejor dicho, con la vaquita vivían, sobrevivían y, mejor dicho, les daba queso, leche y mucho más. Entonces, el sacerdote, el padre, en la noche, cuando se fueron a dormir, le dijo al sacerdote más joven, le dijo el padrecito de más edad, le dijo, vamos a soltarle la vaca. Vamos a soltarle la vaca. Y el sacerdote joven dijo, pero ¿cómo así, padre? No, mire, ese es el único sustento. Vamos a soltarle la vaca. Y le soltaron la vaca sin que ellos se dieran cuenta, sin que la familia se diera cuenta. Al final los sacerdotes, bueno, al día siguiente se fueron, siguieron su camino. Y tiempo después, años después, regresaron estos 2 mismos sacerdotes a ese mismo pueblo, a esa misma aldea. Y el sacerdote más avanzado de edad dijo al joven, vamos a llegar nuevamente a esa casa. Pero padre, ¿cómo se le ocurre? Si mire que yo la vez pasada les liberé la vaquita, no, qué pena. Vamos a llegar a esa casa. Y resulta que cuando llegaron, la familia, los esposos reconocieron a los sacerdotes. Padrecito, venga, bienvenido, ¿cómo están? Adelante. Y el padre ha dicho, bueno, cuénteme cómo ha pasado, qué han hecho en todos estos años. Y el padre de la familia le dice, bueno, les cuento que el día que ustedes se fueron, se nos perdió la vaca. No sabemos qué pasó. Mi esposa se echó a morir llorando y llorando y llorando. Yo me refugié en el alcohol. Nos sentíamos muy mal. Tenía rabia de mis vecinos porque ellos tenían una cantidad de vacas mientras que yo tenía una sola. Y yo veía sus vacas y las quería matar porque yo decía, ellos fueron quienes me robaron la vaca, y me refugié en el alcohol y todo andaba mal. Y bueno, cuénteme, les pregunté el padre a los niños, cuénteme, ¿y qué hicieron ustedes? No, padre, uno cayó en el alcohol, otro cayó en las drogas, y el hermanito más pequeño se reunía siempre a rezar el Santo Rosario, siempre a rezar el Santo Rosario por su familia. Iba a decir este papá, y de repente, poco a poco nos fuimos acercando, gracias a mi hijo menor, a rezar con él el Santo Rosario. Y una vez empezamos a adentrarnos en la oración, el Señor nos iluminó. Y padre, ¿usted ve ese viñedo que está allí? Sí, claro, hijo, lo veo. Bueno, padre, el Señor nos inspiró y empezamos a sembrar uvas. Empezamos a sembrar uvas y hoy día ellos en la historia decían que ellos comercializaban vino. Entonces, gracias a que se nos perdió la vaquita, nos llevó a movernos como familia y a buscar un nuevo sustento. Entonces el padrecito más joven decía como que, oh, interesante. Y así pasa muchas veces con nosotros, muchachos, misioneros, consagrados a Jesús y a la Santísima Virgen María. A veces el Señor nos quita, digamos, nuestra seguridad, nos quita quizás aquello en donde tenemos puesta nuestra confianza, porque yo le soy honesta, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero yo en estos días meditaba. Mi abuelita está un poquito enferma y yo amo a mi abuela, mi abuela es muy especial conmigo y yo decía, Señor, ¿será que estoy preparada para, si mi abuela parte de este mundo, a tu presencia? Y se lo cuestionaba porque es fácil predicarlo, pero cuando vivimos el duelo, cuando tenemos la pérdida, es allí donde el Señor quiere estar con nosotros, pero es cuando más quizás nosotros lo alejamos. Y lo podemos corroborar en esta historia. Dios estaba siempre con esa familia, nunca se fue. Fueron ellos quizás los que se alejaron. ¿Por qué? Porque se nos fue esa seguridad. Y a veces quizás confiamos más en la seguridad humana, en que, bueno, Señor, que no se muera mi abuelita, y si el Señor me la llama, y si el Señor me la llama. Entonces la importancia de nosotros entregarle al Señor lo mejor de nuestra vida. Esta familia, ese padrecito lo que hizo fue en parte ayudar a la familia que le entregara eso mejor a Dios, que era la vaquita, bendita vaquita.
Es que la lógica de Dios es totalmente distinta a nuestra lógica humana. Si nosotros pudiéramos organizar nuestra vida, creo que lo organizaríamos de forma perfecta. Pero el Señor permite muchas veces en nuestra vida como unos obstáculos o como muchas cosas. ¿Para qué? No para que caigamos, sino para que nos fortalezcamos en Dios. Y yo no sé de pronto cuál sea tu situación ahora actualmente, o de pronto a qué nos esté preparando el Señor. Yo también le decía, meditando la charla, y decía, Señor, ¿será que, Dios mío, será que me estás preparando mi corazón y mi alma para alguna pérdida? No sé, Señor, pero bendito sea el Señor si lo permite. Claro, voy a llorar. No está mal llorar, muchachos. De pronto voy a sentir en el momento, no sé, enojo. Bueno, tampoco está mal. Martín Valverde una vez, nunca olvidé esta frase que la aprendí de él. Él decía, enójate con Dios, reclámala a Dios, pero no peques. Es decir, yo puedo tener mucha rabia en mi corazón. Yo puedo tener, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esta enfermedad si yo te sirvo? Reclámala a Dios como buen amigo que es, y Él te va a responder. Él te va a responder en algún momento. Cuando tengas la disposición en tu corazón de escucharle, Él te va a responder. Pero que eso que vives, que esa rabia que tú sientes, no te lleve a pecar. Ah, porque entonces el Señor me permitió esto, entonces me voy a desordenar y voy a empezar a vivir una vida incoherente. No, muchachos. Enójate con Dios, peléate con Dios, reclámale a Dios, pero no peques. Es decir, no condenes tu alma. El Señor es, nosotros vemos los santos, y con esta frase de Martín Valverde complemento el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que dicen que iba cabalgando y el Señor la tumbó del caballo. Y Santa Teresa le dice al Señor, ¿por qué me haces esto? Y Dios le responde, como que porque te quiero, o porque eres mi amiga, algo así, creo que fue que le dijo, y Santa Teresa de Ávila le dice, ya sé por qué tienes pocos amigos. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor muchas veces nos quita nuestras seguridades. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra confianza en el Señor. Retomando el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, de la resurrección, de la muerte y resurrección de Lázaro, nos damos cuenta que María y Marta no tenían su esperanza en Dios. No tenían su esperanza en Dios. Incluso vemos cómo les reclaman. Si hubieras estado aquí, Señor, no le hubiera pasado eso a mi hermano. Si hubieras estado aquí, y muchas veces de pronto nosotros le podemos decir eso al Señor, si hubieras estado aquí, Señor, no hubiera pasado esto, hubieras impedido esto. Pero muchachos, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo sucede porque Dios nos ama y porque Dios así lo permite. Cuando vivimos un duelo sin Dios, les decía ahorita, la medicina para sanarnos es Dios. No hay otra medicina fuera de Dios. Cuando vivimos un duelo sin Dios, hay tristeza. Y una tristeza que nunca se va. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que viven todo el tiempo como con una tristeza, aferrados al pasado, como, ay, pero ¿por qué se fue? Pero un ejemplo, un novio y, hombre, no te convenía muchacha o no te convenía muchacho y se fue y uno vive como que, ay, pero es que mira, pero vive uno así como triste y triste y triste y nunca sale de ese círculo. Y les pregunto, ¿Dios quiere eso para nosotros? No. Dios quiere que seamos felices y muchas veces nos quita esa seguridad, nos quita esa vaquita, ¿para qué? Para que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. Un duelo sin Dios no solo también se vive siempre con tristeza, sino también con desesperanza. Nos damos cuenta cómo María, Marta conocían de Dios y sabían de pronto esa resurrección, pero se les fue la esperanza. ¿Por qué? Por centrarse en lo que vivían en ese momento. En ese momento le dieron quizás más fuerza a la tristeza y se les olvidó que Cristo es la verdadera esperanza, que en algún momento estamos llamados a resucitar con Él, a ser uno con Él. También un duelo sin Jesús nos lleva a una falta de fe, a una falta de fe. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, cada día aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Una palabra tan cortica, tan pequeña, pero tan diciente. Nos dice mucho ese tener fe. Y el Señor nos pide que tengamos fe. Incluso lo cantamos en la alabanza. Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, sanaríamos enfermos, moveríamos montañas, haríamos milagros.
Tenemos que pedirle al Señor cada día, Señor, aumenta nuestra fe. Y también un duelo sin Jesús nos lleva a no amar a Dios. ¿Por qué? Porque renegamos de Él. ¿Por qué? Porque más que comprender cuáles son los planes de Dios, que humanamente no vamos a poder, porque los planes de Dios son distintos a los nuestros, nos lleva a renegar de ese amor. Incluso, ¿cuántas veces de pronto hemos presenciado que el Señor quiere abrazarnos, que el Señor quiere darnos ese amor y nosotros no, nos alejamos y nos alejamos? Cuando vivimos un duelo sin Jesús, le estamos diciendo al Señor, no te quiero aquí. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor cada día, Señor, dame la gracia de vivir en ti. Señor, hoy te entrego esta herida que tengo. De pronto, humanamente, no sé, me llamó la atención mi jefe y hubo una tristeza. Vivir en duelo en ti, Señor, aunque sea lo más pequeño. O de pronto, Señor, perdí a un ser querido, algún familiar. Dame la gracia, Señor, A mí me pasaron muchas cosas cuando estaba, bueno, hace años en la comunidad y yo no entendía. Pero al tiempo el Señor me fue colocando personitas que habían vivido lo mismo que yo. Yo decía, ya entiendo por qué en algún momento lo permitiste, Señor. Ya entiendo en algún momento por qué de pronto permitiste que pasara por este momento, por esta dificultad. Y me sorprendía mucho cuando el Señor, tiempo después, se acercaban esas personitas y me decían, Esca, mira, estoy viviendo esto, me está pasando esto. Y yo, wow, qué belleza, Señor. Al principio lloré y me costó, sí, pero después iba entendiendo poco a poco y he ido entendiendo poco a poco el plan de Dios. Poco a poco el plan de Dios. Tengo, la mamá de mi mejor amiga es misionera también y es una señora que yo quiero muchísimo y que admiro. Ella siempre se ha aferrado a Dios. Yo estudié con mi mejor amiga en el bachillerato, estudiamos juntas y recuerdo que a la mamá de ella le detectaron cáncer en la lengua y ella hasta la desahuciaron. Siempre ha sido una señora de oración, de iglesia. Por gracia de Dios tuvo un tratamiento y se sanó. Eso fue en 8º grado. Cuando estuvimos en 11, nuevamente le volvió el cáncer. Gracias a Dios se sanó. Cuando mi mejor amiga estuvimos en la universidad, ella se fue de viaje, se fue para Brasil. Y recuerdo que la mamá me escribió, me dijo, Esca, tengo algo que contarte, no tengo a quién decírselo, no le digas a Ade, porfa. Yo, ¿qué pasó? Nuevamente cáncer, en la misma lengua. Bendito sea el Señor, mi amiga regresa, el tiempo se entera. De una cirugía que duraba 7 horas y que le iban a cortar en gran parte de la lengua, al médico le dio un preinfarto, al que le iba a operar, al médico le dio un preinfarto y no habían posibilidades, o sea, la cirugía era muy riesgosa, o sea, podía salvarse, podía morirse, 7 horas de cirugía, imagínense. Y al médico le da un preinfarto y ella estaba en Bogotá. Bueno, llega otro médico, el otro médico se llama Gabriel, dice, ¿cómo así? Una cirugía de 7 horas, no, esa cirugía no merita 7 horas, la cirugía va a quedar en 1 hora y media, vamos a programarla, no te vamos a cortar la mitad de la lengua, solamente te vamos a hacer un recorte acá de los lados de la lengua, va a ser un poquito, digamos, lento el proceso de recuperación, pero no vas a perder tu lengua ni el habla. Díganme ustedes, muchachos, díganme ustedes. Eso fue hace como 4 años más o menos, y hacen menos de un año, a esa misma misionera que admiro mucho, le detectaron cáncer de piel. Y ahí está, luchando. Ella está sirviéndole al Señor y ella no ha tenido un hogar fácil, pero todo lo ha ofrecido por su esposo y por la conversión de su esposo y de sus hijos. Díganme ustedes, cualquiera podría decir, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué permite tanto? Muchachos, porque nos ama, porque nos ama. Incluso el Señor, es que el Señor ni siquiera lo permite. O sea, el Señor lo permite porque nos ama, sí, pero muchas veces quizás somos nosotros mismos en nuestra desobediencia, en ese no, quizás no hacer silencio, escuchar a Dios, ¿qué quiere de mí? Que de pronto no entendemos. Pero si hacemos un minutico de silencio, vamos a tener la capacidad de escuchar, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? O incluso, ¿cómo le puedo sacar provecho? La mamá de mi mejor amiga se llama Ruby,
Yo siento que la señora Rubia, a través de esa enfermedad que le ha permitido el Señor, le ha sacado tanto provecho, no solo para su alma, sino para la de toda su familia, aun cuando su esposo aún no está convertido. Entonces, qué importante es que nosotros, en esta primera parte de la charla, de vivir un duelo sin Jesús, de saber que muchas veces estamos más aferrados a nuestros, quizás, a esas cosas que ocupan un lugar de Dios, entre comillas, pero que no es nuestro Dios verdadero. Qué bonito que nos despojemos de nuestras seguridades. Tenemos hoy todo, bendito sea el Señor. Y si mañana no tenemos todo, bendito sea el Señor. Un ejemplo claro, Job tenía todo y bendecía al Señor. Y se quedó sin nada, igual bendecía al Señor. Es fácil quizás predicarlo, es difícil vivirlo, es difícil cuando se vive, pero tengamos presentes que aunque yo no conozca tu dolor, Dios sí lo conoce. Hay una canción muy bonita de la hermana Inés que me encanta mucho que dice, un amor que va de puerta en puerta. Cuando tú ríes, Él ríe. Cuando tú lloras, Él llora. Y qué bonito, no recuerdo ahora cómo creo que se llama El amor de mi Dios la canción. Y yo digo, wow, Señor. Jesús merecía vivir lo que vivió en la cruz. Para nada, dice la palabra. Y toda su vida la pasó haciendo el bien. No lo merecía, pero por amor a nosotros lo recibió. ¿Qué estás viviendo ahora en estos momentos en tu corazón, en tu alma, físicamente? No lo sé. ¿Cuál de pronto está haciendo esa pérdida que has tenido o de pronto el Señor nos está preparando para alguna pérdida? No lo sé. Pero el Señor te quiere fortalecer, el Señor quiere llenar tu corazón, el Señor quiere sanarte, incluso si hay algún dolor, alguna herida. Hay que dejar, si de pronto el duelo es por algún ser querido, muchachos, hay que dejarlos partir. Si de pronto nuestro duelo es por algo material, la pérdida de un trabajo, tranquilo, no te preocupes que el Señor en algún momento te va a regalar un trabajo. Si de pronto la pérdida es por alguna mascotica, bendito sea el Señor, llegará otra. Pero este amor de Dios no lo reemplaza nada ni nadie, solamente Él, porque nuestro corazón tiene un vacío de un tamaño infinito que solo un Dios que es infinito puede llenarlo. Nuestro corazón tiene un vacío infinito que solo un Dios de amor que es infinito puede llenarlo. Entonces vamos a hacer ahora, en esta primera parte de la charla, una actividad. Vas a cerrar tus ojitos allí donde estás. Vas a cerrar tus ojos. Si quieres puedes apagar la cámara o puedes dejarla prendida. Mari, no sé quién me va a ayudar con la canción. Ya un momento. Ya Listo, te la claro que sí. colocamos. Listo, entonces vamos a cerrar todos nuestros ojitos y vas a pensar en estos momentos de tu vida, en ese momento que quizás estás pasando de duelo, y si quizás no estás pasando por algún momento de duelo, pídele al Señor que te dé la gracia, que prepare tu corazón de pronto cuando Él permita que llegue ese duelo. No sé si tu pérdida ha sido material, laboral, económicamente, o quizás familiar, quizás de pronto algún ser querido, o quizás ahorita está luchando ese ser querido por su vida, quizás tiene COVID, no sabemos, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y yo quiero invitarte para que en esta actividad, esta canción que vas a escuchar ahora con tus ojitos cerrados, lo vas a vivir tú con Dios. En estos momentos tú con Dios. Y vas a pedirle al Señor que te dé la gracia, que con Él puedas sanar. Dile, Señor, quizás he vivido un duelo sin ti. Quizás, Señor, he sufrido sin ti. Aun cuando tú estás allí conmigo todo el tiempo, yo he sufrido sin ti, Señor. Pero ya no quiero sufrir sola, Señor. Ahora quiero invitarte a que me acompañes en mis sufrimientos, porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso. Miren lo que nos pide este Dios, nuestras tristezas, nuestros pecados, nuestras cargas, todo aquello que quizás nos duele, que quizás nos hiere, eso es lo que nos pide este buen Dios. Por eso yo te invito para que escuchando esta canción no tengas miedo de entregarte a Dios, de decirle, ven Señor y acompaña, sáname Señor. Con tus ojitos cerrados la vas a escuchar.
¿Se escucha la canción? Bueno, me dicen si aquí se escucha porque se escucha ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Está muy alto o está bajito? Por mí está bien. Listo. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret.
Y después de Dios, nadie como María. Bueno, no sé si de pronto alguno nos quiera compartir eh, cómo lo vivió, si vivió de pronto. Sé que todos vivimos cosas especiales porque el Señor siempre es generoso, pero no sé si de pronto alguno nos quiera compartir. Bueno, continuamos. Ahora vivimos la primera parte que fue el duelo sin Jesús. Ahora vamos a adentrarnos en esta parte que es el nombre de la charla. El duelo en Dios, el duelo en Jesús. Quiero leerles de la carta a los amigos de la cruz. Dice así. Carta a los amigos de la cruz de San Luis María Griñón de Montfort. Dice: confiad en Dios, hermanos míos. Cuando padecemos con alegría y por Dios, la cruz se convierte en objeto de toda clase de alegrías para toda clase de personas, dice el Espíritu Santo. La alegría de la cruz es mayor que la del pobre que se va colmando de toda clase de riquezas. Es mayor que la del mercader que gana millones. Mayor que la del general que lleva su ejército a la victoria. Mayor que la de prisioneros que se ven liberados de sus cadenas. En fin, imaginad las mayores alegrías de esta tierra. Todas quedan superadas por la alegría de una persona crucificada que sepa sufrir bien. Y esto lo dice, San Luis María, nuestro patrono de la consagración, a todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos esos amigos de la cruz. Si en un duelo sin Jesús, lo vivimos incluso en el evangelio que les colocaba de San Juan de Lázaro, era necesario, como les decía ahorita, era necesario que eso pasara para que en Marta, en María y en todos los presentes que estuvieron en ese momento se acrecentara la fe. Nosotros estamos llamados a vivir un duelo con Dios cuando el Señor lo permita, y si lo permite, y si lo está permitiendo ahora, y si lo permitió en el pasado, o si lo permite quizás mañana más adelante, bendito sea el Señor. Les decía ahorita, es fácil predicarlo, sí, es fácil predicarlo. Preparamos quizás la lectura, varias charlas, frases de santo, es fácil, pero muchachos, la cruz sin Dios pesa. La cruz sin Dios pesa, pero la cruz llevada con amor y sabiendo que nuestro Señor Jesucristo va a nuestro lado, va a ser sanadora. Es importante que nosotros le pidamos al Señor cada día la gracia. Si nosotros vemos la vida de los santos, eran santos que a pesar de que quizás les impedían confesar, como un santo San Pío, que quizás de pronto les impedían construir la iglesia, a San Francisco de Asís o a Santa Clara de Asís, digamos, tener una vida religiosa, y tanta infinidad de santos que tuvieron obstáculos, uno diría, Dios mío, pero no, vivían felices aún en medio de esos obstáculos. Un santo triste es un triste santo, dice el santo cura de Ars. Y nosotros como misioneros vamos a tener nuestros momentos de duelo, claro que sí. Algo absurdo, pero no, digamos, no vamos a estar en un sepelio sonriendo, ay, sí, qué alegría, sí, no, hay que vivir el duelo, es necesario vivir el duelo. Pero la invitación que el Señor nos hace es a saber, a esperar en Dios, a esperar en Dios. Si en un duelo sin Dios había desesperanza, lo bonito de cuando se vive el duelo con Jesús es que hay una esperanza. Hay una esperanza de que, de saber que mañana todo va a estar bien, de saber que mañana todo va a estar bien, incluso aun cuando ese ser querido se fue de viaje y no lo vamos a volver a ver más, o lo vamos a ver quizás dentro de muchos años, aun cuando ese ser especial partió de este mundo a la presencia de Dios, aun cuando quizás, no sé, esa mascotica que yo tenía se murió o se fue, aun cuando quizás tenía ese trabajo estable y ya no está. Con Dios a nuestro lado, viviendo un duelo, hay una esperanza de que, de saber de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien, de que todo va a cambiar, porque Cristo
es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y para este duelo con Jesús me quiero basar en la cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, San Mateo 28, del 1 en adelante. De hecho, es la última cita bíblica con que cierra el Evangelio de San Mateo y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo pueden de pronto buscar en su casa. Sabemos que nuestro Señor al tercer día resucita, ¿cierto? Y María Magdalena va a la tumba. En aquella época, por decirlo así, se le colocaba como se ungían como las tumbas. Y va muy temprano de madrugada y ve la piedra que está corrida y dice, Dios, se robaron a mi Señor. Incluso no reconoce a Jesús y de pronto hasta creería que de pronto era como un vigilante o algo así, hasta que el Señor le dice, calma, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ahí es donde María pues lo reconoce que es Jesús y dice que se abalanza, pero obviamente no puede pues tocar a Jesús. Y nos damos cuenta que cuando vivimos un duelo con Jesús, ahorita veíamos a una Marta y a una María llorando desesperadas porque no estaba Cristo. En este caso vemos a una María Magdalena llorando, sentía en su corazón dolor, pero también tiene la oportunidad y la gracia de ver a Jesucristo. Y cuando lo ve, cuando le reconoce, cuando le escucha incluso, su gozo, su tristeza, se cambia en un gozo. ¿Por qué? Porque a eso ha sido llamada nuestra alma, a encontrarnos en algún momento con Dios. Y esa tristeza que quizás hoy podamos experimentar por cualquier razón, Dios la quiere cambiar en gozo. Cuando vivimos un duelo con Dios, hay esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en saber de que mañana, más tarde, todo va a cambiar. Incluso una frase quizás un poco fuerte, pero nuestra felicidad y nuestra felicidad principalmente no fue creada incluso para aquí en la tierra. Nosotros vamos a ser verdaderamente felices en el cielo. Incluso nos damos cuenta de que aquí en la tierra nos esforzamos. De pronto, un ejemplo, trabajamos por una bicicleta y conseguimos la bicicleta y somos felices, pero después nos volvemos a esforzar por una moto y trabajamos y nos esforzamos y sufrimos y conseguimos la moto y somos felices. Pero esa felicidad al tiempo se va volviendo, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Pero en Dios estará nuestra verdadera felicidad. ¿Que podemos ser felices aquí en la tierra? Claro que podemos ser felices, pero con Dios. Sin Dios nuestra felicidad va a ser vana. Sin Dios nuestra felicidad va a ser una felicidad efímera, va a ser una felicidad de momentos. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir en Él, a ser felices en Él, a amarle en Él. Los grandes santos nos enseñan a sanar en Dios. Nos damos cuenta, por lo menos, una Santa Teresita del Niño Jesús, con todo lo que padeció, digamos, a una edad desde temprana en su infancia, como lo cuenta en el libro, en su libro de El alma, no, se me olvida el nombre ahora del libro. Historia de un alma, cómo desde pequeña sufría, pero cómo el Señor le fue preparando a través de ese sufrimiento, a través de la pérdida de sus hermanitos, a través de la pérdida de su mamá, con el tiempo a través incluso sus hermanas se fueron de religiosas y a ella le dolía mucho en su corazón, no porque no estuviera de acuerdo con que sus hermanas fueran religiosas, sino porque las amaba muchísimo. Y ver cómo muchas veces nosotros queremos a un familiar y de pronto se tiene que ir por alguna razón y nos duele que se vaya. Al tiempo pierde a su papá, luego tiene, digamos, dificultad para ingresar al Carmelo, donde quiere ser religiosa, profesar sus votos, y al tiempo ya ella muere de tuberculosis, y cómo el Señor le permitió tantos padecimientos, tantas enfermedades, pero siempre estaba alegre, aún en medio de los sufrimientos que vivía. Y yo no les voy a decir a ustedes, sonrían, no, porque entonces van a decir, pero ¿cómo voy a sonreír si no me nace? Yo no voy a ser hipócrita. No, no estamos diciendo que tengas que ser hipócrita, porque para nada, el Señor no nos invita a eso.
El Señor nos invita a ser felices en Él, aún en medio de las cruces, a ser felices en Él, aún en medio de lo que podamos vivir. No sé si de pronto cuando ustedes se estaban preparando para la consagración les decían que la consagración es esa rosa, que para llegar a la rosa hay que pasar ¿por qué? Por el tallito que tiene espina, es decir, pruebas, dificultades. Veíamos santos felices, aún en medio de sus dolores físicos, aún en medio quizás incluso de los dolores espirituales que podían padecer, aún en medio de los ataques de las personas, aún en medio de los ataques del demonio. Santos felices. ¿Y qué tenemos que imitar de los santos? Esa alegría, esa alegría. El Señor nos invita a vivir el duelo con Él, a tener esperanza en Él, a vivir en una comunión con los santos. Los santos son nuestros hermanos mayores. Y sí, de pronto me dirás, Esca, pero es que ellos fueron santos, ellos tenían, miren, nosotros tenemos hoy día más gracias y quizás hasta más regalos para ser santos que en su momento los santos de aquella época. Incluso San Luis María Griñón de Montfort va por decirlo así, a proclamar que llegarán santos mucho más grandes que los santos en su momento. Es decir, nosotros somos esos apóstoles de los últimos tiempos. Y si los santos en su momento vivieron duelos, pero los vivieron con Dios, porque también tuvieron sus momentos de quizás de prueba, de batalla, de lucha, y si en todo momento se entregaron al Señor y aún así eran felices, ¿cuánto más nosotros, muchachos, que ya somos consagrados a la Santísima Virgen María, que ya le pertenecemos a ella por completo? ¿Cuánto más nosotros estamos llamados a imitar de nuestros hermanos mayores? Oye, este santo fue valiente y vivió esto y esto. Santa Juana de Arco fue perseguida, fue quemada en la hoguera, pero aún así en todo momento sonriente. Es decir, estamos llamados a imitar de ellos muchas virtudes, muchos actos heroicos, pero también la alegría aún en medio de la prueba que vivían. La alegría aún en medio de la prueba que vivían. Algo también bonito cuando se vive el duelo con Jesús es que si en el duelo sin Jesús no había esperanza, María Magdalena tenía esperanza y los apóstoles tenían esperanza en que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Un duelo con Dios nos lleva a la esperanza, a tener esperanza. Si en el duelo sin Dios, por decirlo así, se pierde o se quebranta quizás un poco la fe, en este duelo con Dios, el Señor nos aumenta la fe. ¿Por qué? Porque estamos con el que todo lo puede. Porque estamos con aquel que es capaz de hacer grandes maravillas, milagros, sanaciones. Estamos con Dios. Y no importa si no tenemos quizás aquí terrenalmente ese milagro que esperamos. Ten por seguro que lo tendrás en el cielo. Ten por seguro que lo tendrás en el cielo. La mamá de Santa Teresita del Niño Jesús hizo un viaje a Lourdes, cuenta en su libro Historia de un alma, y ella decía que la mamá fue a Lourdes y las personas iban a Lourdes, se sumergían en el agua, la gruta de Lourdes, se sumergían allí y muchos experimentaban sanaciones físicas. Y esta mamá de estas grandes santas tuvo 9 hijos, 4 se le murieron y 5 todas las niñas fueron religiosas. Ella fue a Lourdes, se sumergió 3 veces y al final no experimentó sanación física. Ella tenía un cáncer en su momento en la cabeza. Mentira, en el pecho, sí. Y ella no experimentó esa sanación física, pero ella decía, en mi corazón experimento un gozo inexplicable. Y es lo que el Señor quiere, que aún en medio del dolor que nosotros podamos sentir físicamente, por alguna pérdida, por alguna situación, incluso porque de pronto estoy mal espiritualmente, el Señor hoy te dice, deja que yo haga en ti algo nuevo. Déjame sanarte, yo soy el médico por excelencia. Deja que yo toque tu corazón, deja que yo transforme tu corazón, deja que yo cambie esa tristeza en alegría. Deja que yo cambie esas lágrimas en gozo. Deja que yo hoy te transforme. Ya el Señor no nos quiere ver todo el tiempo en una forma triste, acongojado, ahí sin ánimo, sin deseo de vivir. No, eso lo quiere el demonio. Dios quiere en nosotros hacernos felices. Dios quiere en nosotros llenar y saciar nuestro corazón. Una comunión con los santos, la fe, la esperanza.
Y también cuando vivimos un duelo con Jesucristo, nuestro corazón, aún en medio de todas las batallas, experimenta un gozo, experimenta una alegría, experimenta la sanación, porque eso es lo que el Señor quiere a través de cada formación que ustedes y yo recibamos, muchachos. El Señor a través de cada charla quiere sanarnos. El Señor a través de cada charla quiere fortalecernos espiritualmente. El Señor a través de cada charla nos llama para estar en su presencia, en su amor. Estos días hemos visto cómo los evangelios son evangelios de gozo, son evangelios de esperanza. Y nosotros, aún en medio, incluso sabiendo ya toda la situación que estamos viviendo actualmente de este virus, de cada día encontrarnos con noticias que aumentan los casos, que de pronto fallecen personas, seres queridos, vecinos, y que hoy día incluso hasta un sepelio es, Dios mío, qué difícil, que es un poquito traumático, pero estamos llamados a tener esperanza en Dios, esperanza en Jesucristo. Nosotros que por gracia de Dios hemos recibido y recibimos formaciones, estamos llamados también a decirle al hermano, ten esperanza en Dios, confiemos en Dios, ven, vamos a orar, ven, dejemos que Dios entre en el corazón, y cuando Dios entra en el corazón, sana heridas. Él es el único capaz de abrir el corazón, de cerrarlo y no dejar cicatrices. De abrir el corazón, de cerrarlo y no dejar cicatrices. Estamos llamados a decirle al Señor hoy, sáname, Señor. ¿De qué te tiene que sanar el Señor? ¿De qué me tienes que sanar a mí, Señor? De muchas cosas. Pero no tengas miedo de presentarle al Señor esas cosas. Señor, vivo de pronto resentido con mi familia, con mis hermanos, porque nunca me invitaron a jugar. Sáname, Señor, de esa herida. Señor, vivo resentido porque en algún momento quizás mis papás me dejaron solo, o me terminó mi novio, mi novia, o de pronto mi matrimonio no era lo que esperaba. Señor, sáname, Señor. Pedirle al Señor que te sane. Señor, de pronto perdí algún ser querido, de pronto perdí algún familiar que no quería, Señor, que tú sabías que lo necesitaba en mi vida, que de pronto me iba a dejar solo, me iba a sentir solo y se fue y lo perdí. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Empezar a vivir ese duelo con Dios. Empezar a pedirle al Señor la sanación que necesitamos. ¿Para qué? Para verdaderamente ser felices. Y ser quizás aún más felices de lo que hoy podemos ser. O empezar ese camino de verdadera felicidad, de verdadera y auténtica conversión, porque el Señor a eso nos ha llamado, a vivir en Él, a estar bajo su presencia. Incluso también pedirle al Señor, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ya no nos pertenecemos, nos los enseñaban en la consagración, le íbamos a pertenecer totalmente a la Virgen y a Dios. Y ellos tienen la autoridad, porque ya nosotros libre y voluntariamente nos consagramos, ellos pueden hacer de nosotros lo que ellos quieran. Pedirle al Señor, Señor, sáname diariamente. Ojalá la primera palabra que podamos pronunciar al despertarnos sea Jesús, te amo, Jesús, te necesito, Jesús, sáname. Incluso nuestras últimas palabras también que sean las mismas. Señor, te amo, Señor, ven en mi auxilio, Señor, sáname, Señor, socórreme, Señor, no puedo más, Señor, ayúdame. Yo recuerdo que una vez, varias veces me he acostado y he llorado por de pronto situaciones aquí en mi casa, por de pronto situaciones personales, laborales, en fin, por muchas cosas. Y yo me acostaba y yo lloraba y yo decía, ay Señor, porque me he creído esa frase de que cuando yo lloro, Dios llora conmigo, porque lo he considerado y trato cada día de que sea mi mejor amigo. Yo decía, ay Señor, yo sé que estás llorando conmigo, me alegra, pero perdóname hacerte llorar. Le decía así, me alegra que estás conmigo, pero perdóname porque yo lloro y tú también lloras. El Señor siempre está con nosotros. Y le decía al Señor, y estoy llorando, Señor, aun cuando ya Él lo sabe, le decía al Señor, estoy llorando por esto, por esto, por esto. Ayúdame, Señor, dame discernimiento. Y de pronto en algún momento, no sé, me quedaba dormida y ya. Pero invitaba al Señor. Y cuando estoy alegre, también, Señor, ven, te invito, acompáñame. Vivir el duelo con Jesucristo, vivir el duelo con el Señor, dejar que el Señor sane. Señor, tengo esta duda, ¿por qué permitiste esto? Haz silencio un momento, haz silencio en tu corazón un momento y deja que el Señor te dé la respuesta. Deja que el Señor te dé la respuesta. La tristeza
no deja que apreciemos lo que el Señor quiere regalar. ¿Por qué? Porque vivimos sumergidos en ese dolor. Mientras que aun cuando tengamos tristeza en nuestro corazón, en nuestra vida, a nuestro alrededor, si nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, vamos a ser capaces de escuchar. Y que el Señor me diga, Esca, esto lo permití por esto, por esto. ¿Cuántas veces un problema no ha acercado a una familia a Dios? ¿Cuántas veces una situación de dolor no ha acercado a una familia a Dios? Incluso quizás nosotros fuimos a un retiro por dolor, no sé, solo tú lo sabes. Pero bendito dolor, como decía al principio de la charla, bendito dolor que me llevó a Dios. Bendito sufrimiento que me llevó a Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces vamos Nadie como ahora. María. No sé si alguien tenga alguna duda, si de pronto alguna pregunta o quiera incluso aportar algo a la charla, bien recibido. Lo pueden hacer. Si de pronto Isa alguien. tenía algo que decir. Dale, Isa. No era como de pronto lo que hemos vivido, que creo que ha sido muy satisfactorio para todos. De verdad que el duelo es algo muy difícil, sobre todo en este tiempo de COVID, que muchas personas han muerto. Y algo que tú decías también es cierto, como que está bien llorar, pero no quedarse en esa tristeza, en ese dolor, sino entregarle todo a Jesús. Y eso nos pasa mucho, que a veces lloramos, 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 pero a la final Dios siempre ha estado ahí, como que hacemos que la situación se haga más grande y que Jesús se haga más chiquito en ella. Entonces como que siempre tengamos a Jesús dentro de nuestra tristeza, de ese dolor, y que podamos vivirlo con Él y no de pronto con el mundo, que a veces el mundo es el que nos ofrece otras alternativas y Jesús queda ahí como Jesús no lo es nada, sino que el mundo lo es todo. Así es. Incluso, como les decía ahorita, inviten al Señor. Inviten al Señor. Tienen un sufrimiento. Señor, te invito. Me pasa esto. Jesús sabe hasta mis deudas. Jesús sabe mis cuentas. Cuando me pagan, bueno, Señor, me pagaron esto, vamos a pagar esto. Que sea tu mejor amigo. Que sea tu mejor amigo, y también será tu mejor amigo tu esposo, también será tu mejor amigo quizás tu novio, tu novia, también será tu mejor amigo tu mamá, tu papá. Pero Jesús sabe mis cuentas. Entonces, que sea siempre el Señor tu mejor amigo. Cuando de pronto mi familia vive una situación dura, ahorita con lo que les decía de mi abuelita, bueno, Señor, ha unido más a la familia, ha unido más a la familia. Y a pesar de que de pronto no somos una familia dividida a nivel general, mi abuelita tiene 11 hijos, gracias a Dios todos están vivos, nos ha unido más como familia, nos ha llevado a orar más como familia. Tuve un tío internado casi 2 meses por COVID y ahí le salió de todo, de todo. Cada día era una noticia distinta. Hoy le dio un preinfarto, mañana los pulmones y así cada día. Y Dios mío, qué panorama tan desalentador, que también a través de esa enfermedad de mi tío empezamos a orar desde diciembre y a la fecha todos los días nos reunimos y seguimos en oración. Seguimos en oración. Bendita crisis, bendito dolor, bendito sufrimiento que nos llevó a conocer el amor dulce de Jesucristo. No sé si de pronto alguien más quiera compartir algo, decirnos algo. Yo quería compartir, Scarlett, que sabes que siento que quitando, bueno, que estamos en pandemia, siento que esta es como un momento que el Señor nos quería regalar, pero es porque de verdad es casi que obligado, porque nosotros los seres humanos igual nos enseñan en el colegio que no sé, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero, pero eso se queda ahí. Y dime tú, por ejemplo, cuántos niños sufren duelos y no saben cómo afrontarlos, cuántos adolescentes, nosotros que estamos adultos y somos nosotros seres súper pensantes y no sabemos cómo afrontarlo. Entonces me parece súper lindo esto que el Señor nos ha mostrado a través de ti, porque siempre pasa que nos preparamos como a recibir éxitos. Entonces, eso no está mal. Uno siempre se imagina como que el día que se va a graduar, o cuando uno viaja y conoce algo lindo, o cuando se vuelve a ver con una persona amada. O sea, es bonito. Pero si por lo menos hiciéramos el ejercicio también de educarnos
para este duelo que estamos viviendo, no solamente el hecho de que una persona cercana se vaya, sino, como tú también lo hablabas, de un trabajo, de, de una situación, de un objeto al que uno está pegado, nos daríamos cuenta que nuestro Señor Jesús nos llama como a purificar nuestros amores y nuestros afectos, porque quiéralo uno o no lo quiera, uno se termina aferrando a muchas cosas, inclusive, no sé, ahora la virtualidad hace que uno hasta se aferre más a esto del celular, a los computadores. Sí. Yo por lo menos te cuento que yo trabajaba pues saliendo de mi casa y fuera pues antes, y yo no quería ni ver un computador cuando yo llegaba a mi casa, ni los fines de semana. O sea, yo mi portátil lo tenía ahí casi que nuevo, como por 3 años. Y ahora me tocó volverlo a usar, lógicamente, por todo esto de la pandemia, porque igual estoy estudiando, fuera el que me dan en el trabajo. Y tú dices, hasta en eso uno se apega, hasta con eso. Y si a uno le pasa algo a ese objeto, hasta uno le hace un duelo a eso, inclusive. Pero qué bonito es Dios que nos muestra que solo Él basta y que el termómetro de que las cosas me pasan, o sea, el termómetro de que en verdad las cosas las estamos viviendo bien es la paz y la tranquilidad. Porque, y es como el versus de lo que tú hablabas, de un duelo sin Dios y un duelo con Dios. Porque bueno, cuando yo tenía 14 años, una persona muy importante para mí, que fue mi tío, bueno, yo siento que ese duelo a mí me marcó muchísimo, muchísimo, porque, bueno, a los 14, no, perdón, a los 15, esa es una edad así como que uno está viendo que va a estudiar el colegio, en los 15 años, en fin, tantas cosas. Y mi tío muere de un accidente de tráfico. Entonces, claro, uno, ¿qué se va a imaginar que hoy, un día hoy, le pasa esto a esa persona que tú amas y que está mañana en UCI y pasado mañana ya lo estás enterrando? O sea, y menos para un adolescente. Entonces yo me guardé muchas cosas, claro que el Señor, por gracia de Él, he sanado y por eso lo puedo contar, pues dándole gracias al Señor por eso que viví, pero a nosotros nunca nos educan para ese duelo, o sea, nunca, y menos una adolescente que si acaso cree que la decisión más importante de su vida, por ejemplo, es estudiar una carrera, y si se equivoca y pasa de una carrera a otra, que bueno, pasan mil y unas cosas y el Señor, no sé, sentía en ese momento que tenía que ser tan fuerte por mi mamá, por mi papá, por mi familia, o sea, como que, listo, yo tenía un dolor, pero había un dolor mucho más grande, que era el dolor de su esposa, de mi tía, de sus hijos, de mi mamá, que era su hermana, y el hecho de simplemente pensar que eso tiene que, o sea, como que el tiempo pasa y uno tiene que asimilarlo. Uno piensa que el duelo es así y el duelo no es así. Como que pensando uno que el tiempo haga todo. Si uno hace cosas por uno mismo, como entregarse al Señor, eh, a partir de esa situación tan adversa, uno se puede ver sanado y no más herido. Así es. Era como, muchas gracias, Mari. Dios te bendiga por ese hermoso testimonio. Y era lo que yo les decía ahorita en la charla, la frase, no se puede superar la tristeza huyendo de ella. No podemos, necesitamos enfrentarla. Y enfrentarla es saber que de pronto esa persona o ese trabajo o esa mascota o en fin, o sea, cualquier objeto, no va a estar, no va a estar. Pero si es una persona, les decía ahorita, ¿qué nos da el vivir el duelo con Dios? La esperanza de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar con Él. Los apóstoles, cuando estaban reunidos, antes de que el Señor se le presentara, estaban tristes, aun cuando ellos fueron los más cercanos a Dios y sabían que Él les dijo, es necesario que esto pase y al tercer día voy a resucitar. Y ellos lo tenían en su mente, pero no lo habían guardado en su corazón. Y estaban tristes, tenían miedo, y cuando se les aparece, se llenan de esa alegría y se llenan nuevamente de ese gozo. Entonces, el dolor, el duelo, como decía María, no podemos superarlo huyendo. A veces lo que uno quiere es como que, ay, ya, que pase el tiempo rápido para superar. Pero se nos olvida que en el tiempo Dios quiere que sanemos también. Que en el día a día Dios quiere que sanemos. Les voy a leer ya otro capítulo pequeño de Carta a los Amigos de la Cruz.
que dice así: aprovechar los sufrimientos pequeños más que los grandes. Dice: aprovechad los sufrimientos pequeños más aún que los grandes. Dios no repara tanto en lo que se sufre como Dios no repara tanto en lo que se sufre cuanto en cómo se sufre. Es decir, o sea, Dios no repara en qué tanto ha sufrido una persona, sino cómo sufre esa persona. Sufrir mucho pero mal es sufrir como condenados. Sufrir mucho y con valor, pero con una causa mala, es sufrir como mártires del demonio. Pero sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como santos. Miren qué diferencia, ¿cierto? Sufrir mucho o poco, pero por amor a Dios, es sufrir como santos. Entonces, vamos a cerrar ahora nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor, a través de su misericordia, a través de su amor, a través de su presencia que siempre nos acompaña, allí donde estás, en tu casita, escuchando estas palabras, que son las palabras de Dios. Yo quiero invitarte para que tú, allí con tus labios, le digas: ven, Señor. Dile al Señor que venga, que se presente delante de ti. Y vas a pedirle al Señor que con su mano, con esa mano llagada, con esa mano quizás herida, con esa mano que fue traspasada por esos clavos, le vas a decir al Señor: Señor, hoy quiero rendirme ante tu presencia y quiero pedirte, Señor, que coloques tu mano sanadora, Señor, tu mano que libera, tu mano con la que hiciste muchos milagros, que la coloques en esa parte física que pueda dolerte en estos momentos. Si sabes que de pronto algún familiar está en clínica o algún vecino que necesite también de esa mano sanadora de nuestro Señor Jesucristo, pónsela, dile: Señor, ve y ayúdale, Señor, sánale. Pero sana primero mi corazón, Señor, sana primero mi alma. Sana primero, Señor, esta dolencia que quizás me lleva a no confiar más en ti, esta enfermedad, Señor. Si quizás tu dolor es espiritual, también dile al Señor allí donde estás: Señor, en fe quiero pedirte hoy que me sanes, porque necesito de ti, Señor. Porque quiero a partir de aquí, Señor, salir con una mentalidad totalmente distinta de saber que el dolor, de saber que el duelo, de saber que quizás esa pérdida, si la vivo contigo, Señor, es para tu mayor gloria, es para mayor gloria de Dios Padre. Sáname, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor, de odios, de resentimientos, de amarguras, de tristeza, Señor. Sana mi corazón quizás de apatías a lo espiritual. Sana, Señor, también mi corazón de quizás apegos materiales o quizás apegos a personas, Señor, apegos al dinero, apegos a cosas, Señor, que quieren ocupar tu lugar. Sáname, Señor. Sáname, Jesús, porque solo tú puedes sanarme. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Tú todo lo puedes, Jesucristo. Por eso yo te pido, Señor, nos rendimos ante tu presencia. Yo te presento a estos hijos, Señor, a este hermoso movimiento, a estos hijos que hoy tienen sed de ti, de tu amor, que se han venido a formar, Señor, que quizás esperan en su vida un milagro, una sanación, una respuesta, que hoy les hables al corazón. Que seas tú, Señor, hoy regalando la sanación. Sabemos, Señor, que nuestra alma, como inició esta charla, no se va igual, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, sánanos, Señor, sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana, Señor, nuestros pensamientos, sana, Señor, nuestras acciones, sana, Señor, nuestros familiares si es tu voluntad, sana a todos los enfermos, Jesucristo. Pero también te bendecimos por el dolor, Señor. También te bendecimos por aquellas pérdidas que quizás hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Padres, familiares, algún tío, algún primo, algún hijo, algún amigo. Quizás la separación de un familiar que se fue lejos de la casa, o la ruptura en tu noviazgo, o quizás la pérdida de un trabajo laboral, o el incluso por medio de esta pandemia el no poder estudiar, Señor. Hoy te pedimos que sanes nuestros pensamientos, que sanes nuestras acciones.
que sanes los sentimientos, Señor, que hay en nuestro corazón. Danos la gracia, Señor, porque sabemos que solos no podemos. Danos la gracia de poder vivir este duelo contigo, Señor. No sé cuál es la cruz que tú llevas, no sé cuál es esa carga, ese peso que tú llevas, pero Cristo sí lo sabe. Por eso yo también te pido para que le digas al Señor, Señor, hoy estoy dispuesto, hoy estoy dispuesta a cargar mi cruz con amor, por amor a ti, Señor, porque sé que esa cruz, aun cuando implique dolor, aun cuando implique sacrificio, aun cuando implique desacomodarme, Señor, es la cruz que tú me has regalado para llegar algún día al cielo. Sana, Señor, a estos hijos tuyos, sana a este grupo, Señor. Dale la fuerza y la perseverancia, María Santísima, hasta el final. Hasta el final, aún en medio de nuestras ocupaciones, aún en medio de nuestros quehaceres, aún en medio de la rutina, Señor, danos la perseverancia para seguirte, para serte fiel, para no desfallecer, aún en medio de las lágrimas, de los dolores. Bendito sea, Señor, mamá. Ven, María Santísima, ven a abrazarnos, ven a consolarnos. Danos la gracia, mamá, de tener a Jesucristo siempre presente. Danos la gracia, María Santísima, de acudir a ti, porque sabemos que tu mamá ha sufrido quizás más que nadie. Tu Hijo Jesucristo ha sufrido mucho más que todos nosotros juntos, que todo el dolor humano aquí en la tierra. Por eso les pedimos, mamá, que nos den la gracia de amar, de afrontar el duelo, de afrontar el sufrimiento, para que a través de ese duelo, mamá, nos podamos encontrar con Cristo, te podamos conocer más. E incluso podamos darle las almas de afuera, las almas sedientas y necesitadas, a esas almas que quizás aún desconocen del amor de Dios, esto pequeño que hoy hemos aprendido. Guarda, mamá, así sea una palabra, una frase en el corazón, y permite, si es voluntad de Dios, que pueda dar frutos en abundancia para nuestra alma, para las almas del mundo, pero también frutos para nuestro Dios. Bendícenos, dulce Madre. Regálanos, mamá, tu santa bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, ya saben, tienen una amiga para lo que necesiten. Si de pronto, bueno, fui un poquito fuerte o un poquito dura, les pido que me perdonen. Cualquier cosa que necesiten están en mis oraciones. Y bueno, espero también estar en las suyas. Cuando quieran venir a Palmar, me escriben. Y bueno, mis hijos, que Dios los bendiga, que recordemos siempre que es un caminar hacia el cielo y la meta es el cielo. Estamos para apoyarnos, nunca, aún en medio del dolor, se sientan solos. Siempre sientan allí a su ladito la presencia de Jesús y de la Santísima Virgen María. Scarlett, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para Qué bien. servirles siempre. Fue maravilloso. Sí. ¿Alguno tiene algo por decir o algo? Por aquí te escribieron algo en el chat. Neficita, todo hermoso, Dios te bendiga. Amén, Bueno, igualmente. Y bueno, gloria a Dios. así Gloria a es. Dios y lo que necesiten, con Ay, todo el gusto. gracias. De verdad que la reflexión de hoy yo creo que era justa y necesaria para todos. A todos nos cae. Sí, Bueno, así ¿alguno es. tiene por decir algo? No sé. Nada, se pusieron penosos. Normal, tranquila. Tengo un grupo de consagración y tuve un amigo invitado en la charla de Nueva Era y mis hijos eran pregunta y pregunta y pregunta, terminamos como a las 10:30 por ahí y yo, wow, pero bueno, cuando Hoy necesiten de están aquí verdad algo de penositos. nosotros, somos, Claro que sí. sí, No, somos gracias una siempre. familia, lo que necesiten. Y los quiero muchísimo, de verdad, Mari, gracias a todos ustedes Ay, por sí, esta también invitación a Dios, que todo es para su gloria, y bueno, yo sé que el Señor nos está capacitando a todos principalmente en esto de amar el sufrimiento, en esto de saber que el duelo no es lo último va a ser el cielo siempre va a ser lo último, el duelo es un quizás preámbulo para llegar a ese cielo, y después de Dios, nadie como Nadie María. como María. Nadie como María.
Como María. Les vamos a pedir un favor antes de que se vayan, no se preocupen, ya se acabó. Vamos a prender un momento la cámara para la foto. Un momento. Bueno, Fabi, Pila, sonrían. bueno, Fabi nos avisa. Vamos a ver, no veo las cámaras prendidas. Mila, Bueno, vamos a ver. María Alejandra, David, Libardo, Me mandan la foto. Silla, Sebastián, Juan Valentina, Pablo, Libardo, Valentina, Nasli, Nasli, Yurani, Chica, yo te la mando, yo te la mando. David. Bueno, y tomamos la foto a la cuenta de 3. 1, Espérate que 2 y Fabi- 3. Espérate que Fabi todavía no. Anda, yo sonriendo, las niñas. Yo creo que ya. Espérense que ya están prendiendo cámaras por acá. Libardo, ajá, y María Alejandra. Marisa en una llamada, así que tomémosla ya. Listo, listo. Bueno, Fabi, ¿nos avisas? Fabi, ya puedes. Uy, ya la tomé, ya la había tomado. Ah, bueno, Miedo. No. Amigos, gracias a todos por asistir el día de hoy. Que Dios les bendiga. Los esperamos el otro miércoles. Mafe, un momentico ahí. ¿Qué pasó? No, para dar una información, como, yo soy de aquí de Valledupar, los voy a invitar a un evento este sábado Adelante. de la Pastoral Juvenil, güey. Buenas noches, mi nombre es Libardo Escobar. Soy de Valledupar, de la Pastoral Juvenil. Y bueno, este sábado 24 vamos a hacer un evento de noche de adoración y concierto por los enfermos del COVID. Va a ir un padre que tiene el Espíritu Santo ahí firme, un muchacho que Atarita va a lanzar su disco ese día y otros muchachos también. Entonces, Claro que sí, que Liba, nos nos sigan pasas en la el link Pastoral y yo se Juvenil. los comparto. y pásanos La Pastoral Juvenil de Valledupar es el link, es en YouTube, para que sepan. Bueno, pero nos pasas el Mándanos la foto canal para para enviarla. compartir este grupo. Manda la foto. Yo te mando el link, Mafe. Muy chistoso, ¿ah? Es que él habla full chistoso. Sí, sí. Habla Liba, vallenato. gracias, claro que sí, lo compartimos y se cantado. lo pasamos a todos. Gracias, Scarlett. Chaito, bendiciones. Chaito.